Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 2. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2. Hoy quiero hablarles de la maldición de las tradiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, mirad que nadie os engañes por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del qué, y no según Cristo. Bien, vamos a ver qué es una tradición. Para usted, ¿qué es una tradición, hermano? ¿Qué entiende usted por una tradición? La tradición es una costumbre. Es una costumbre, podemos mencionarla así. Los que apuntan pueden apuntarle de esta manera. Tradición es una transmisión de costumbres, doctrinas, ritos que se mantienen de generación a generación. Eso es una tradición. Por ejemplo, hoy en día nos damos cuenta que hay hermanos, vamos a hablar de hermanos en la fe porque no podemos utilizar al mundano porque sabemos que el mundano anda en esa corriente del mundo. Pero bien, vamos a ver al cristianismo. Hoy en día hay hermanos, a mí me tocó escucharlo, me tocó amonestar a los hermanos de que eso ya no se debe de hacer, pero hay hermanos en Cristo que la costumbre de todo santo, la tradición de todo santo. Hay hermanos que hacen el mole, ponen la mesa. No, es que esto nos los dejó mis papás. Es que mis papás siguen esta tradición. Y es algo que hasta el cristiano, a la hermanita se le antojó hacer tamales ese día. Al hermanito se le antojaron un pancito de ese de muerto. Fíjense, cristianos que se avientan el molito, el pancito, ¿y qué más? Cristianos. Hay cristianos que, miren, fíjense, hay cristianos que exactamente se le antoja todo eso en las fechas. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué? Porque es uno arrastrado por esa corriente. Entonces, al estar siendo arrastrado por esa corriente, entonces quiere decir que lo que la Escritura nos está diciendo, lo que la Escritura nos dice, entonces es una realidad. Ninguna condenación hay para los que están. Entonces quiere decir que una tradición, una costumbre, te puede poner en evidencia. A veces uno quisiera, un poquito, A veces uno quisiera darle al cristiano
un poquito, de verdad. Porque en realidad uno dice, no puede ser posible. Somos cristianos, pero de entresala nada más, de entremés, como dicen en los restaurantes. Ahí nos quedamos nada más con el concepto, como un día ya recibimos a Cristo, ahí nos quedamos. Y no hacemos nada, hermanos, por ir más allá. Usted ahorita va a ver que entremos a leer la Biblia. Se va a ver lo grave que es seguir las costumbres o las tradiciones del mundo. Se va a dar usted cuenta lo difícil, hermanos, que es, o sea, lo duro que es. Lo duro, porque cuando usted sigue esas costumbres, esas tradiciones, ¿sabe qué es lo que usted hace? Usted está poniendo un poco el mandato santo del Señor. Invalida, se pone en poco el mandato del Señor. Se pone en poco, hermanos, lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, hay cosas, hermanos, que en realidad uno no tiene que seguir ni por error, ni por fuego, ni por juego, ni por chanzas, ni por nada. Porque cuando tú eres arrastrado, bien eres arrastrado por una corriente, por una costumbre, por una tradición, pero ¿por qué no somos arrastrados mejor por el mandato santo del Señor, que es lo que va a traer las promesas y las bendiciones sobre nuestras vidas? Porque es más fácil seguir algo que no es ley que algo que es ley. Usted puede regirse sin ley, yo puedo regirme sin ley, pero se supone que nosotros estando en Cristo Jesús ya no tenemos que ser, ya no somos gente sin ley, ya tenemos una palabra, tenemos un rey, tenemos un salvador que nos ha puesto reglas de las cuales nosotros no podemos. Por eso decía yo el domingo, no dejen que le malbaraten la gracia. No permitan, ¿sabe quiénes son aquellos que les malbaratan la gracia? Aquellos que dicen, no, es que su pastor de ustedes es muy religioso. No, es que su pastor, no sabe, está mal. Esos son los que te malbaratan, te están malbaratando ¿la qué? La gracia. Y como es más fácil hacerle caso a aquel rebelde, es más fácil hacerle caso a aquel borracho, es más fácil hacerle caso a aquel adúltero, entonces obviamente entramos nosotros a ser arrastrados. Y nos empieza a arrastrar lo que es esa corriente. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Quién nos los comparte, hermano? El verso 2. Wow. ¿Cómo anduvimos? Dígame alguna costumbre común. Dígame dos costumbres más comunes que hay en nuestro estado. Porque ya dije la de Todos Santos. ¿Cómo? Halloween, Navidad, ¿qué más? El 14 de febrero. O sea, que entonces quiere decir que estamos llenos de ¿qué? De tradiciones. Decía la hermana algo muy importante, hay fiestas que son al santo patrono. Como la fiesta que se hace en Los Angelitos. ¿Sí?
Vamos a comprar los trastes, vamos a comprar el pan, vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello. ¿No estamos siendo arrastrados por las corrientes? Solamente no importa que no entremos a la Biblia ahorita, o sea, que leamos los respaldos bíblicos, pero yo quiero que usted se dé cuenta que aún siendo cristianos, hay corrientes que te alan, pero te alan porque no andas conforme al Espíritu. Te alan porque andas conforme a la ¿qué? A la carne. Entonces, como hay una palabra de decreto, como hay una palabra, como hay una influencia o influencia, obviamente que tú sientes o sea, eso te arrastra. Por ejemplo, es como cuando viene la tracalosa, Karen. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Pero que si viniera, mamá, déjame ir. Vienen los codos, que digan los recodos. Eso, ¿cómo se pone, hermana? ¿Cómo se pone? ¿Eh? Bueno, ¿sabe por qué esa reacción de la persona? Porque está siendo arrastrado ¿por la qué? Por la corriente, por la influencia, ¿cómo se dice? Por la influencia de ese espíritu tradicional. ¿Sí me va entendiendo? Estamos en eso. Que eso es grave. Es gravísimo. Un cristiano así se muere, no entra al cielo. Un cristiano, hermanos, así no entra ¿a dónde? Al cielo. Un cristiano así no entra al cielo, y no lo digo yo, lo dice la propia Biblia. Por eso es de suma importancia que usted no sea un cristiano también que se deje influenciar también por el pastor, sino influenciese por lo que dice la palabra, que es la única que nos puede librar, que es la única que lo puede liberar de toda maldición generacional. ¿Y por qué somos arrastrados de todas las tradiciones que hay en el mundo? Porque viene ¿de dónde? Viene de años. Diría la hermana Giovanna, viene del pasado. Pero miren cómo se viene brincando de generación a generación. La pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener eso en nuestras vidas? Por eso digo, ser cristiano como el cristiano de hoy, que Dios me libre. Ser cristiano como el cristiano de hoy, que Dios lo libre. Porque por algo la Biblia nos habla que hay un pequeño, o sea, cuando el Mesías venga, cuando Cristo venga, no crea que se va a levantar todo aquel que se dice ser cristiano. No crea que todo aquel que le dice Señor, Señor, no crean que todos aquellos que dicen Señor pa' aquí, Señor pa' acá, no crean que todos van a ser levantados. Si son más lo que Juan vio en la gran visión que salían de la gran tribulación, que los que van a ser levantados el día que venga el día del Señor, el rapto de la iglesia. Nada más va a ser un pequeño remanente. No crean que se van a levantar de 100 que tenga una iglesia, no crean que se van a ir los 100. De 100 se van a ir unos 15 o 20, aquellos que en realidad son cristianos de a de veras. Pero un cristiano de a de veras como hoy, que ya llevas 4 o 5 hombres o 4 o 5 mujeres, que el Señor te agarre confesado. Es una realidad.
Ok, eres una persona nueva que Cristo te rescató de esa manera vana de vivir, porque así vive el filisteo, el mundano, etcétera. Pero un cristiano de años, ser un cristiano que se echa al plato cuanta mujer se le ponga enfrente o cuanto hombre se le ponga enfrente, siendo cristianos, hermano, por eso dice la Biblia. Hermano, me extraña que ustedes leen mucho la Biblia. ¿Nunca se han preguntado por qué dice en Mateo 7, cuando dice el mismo Jesús, cuando dice la misma palabra, diciendo, no todo el que me dice en aquel día, muchos me dirán, ¿qué? Señor, Señor. ¿Nunca se ha preguntado usted eso? O sea, ¿por qué la Escritura dice que no todo el que me dice Señor, Señor? Y a veces me regocijo con lo que dice la Escritura porque ¿saben qué? Aún, hermanos, había aquel momento donde los discípulos iban gozosos al Señor. Mira, Señor, que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor decía, no, dice, mejor regocíjense de que su nombre esté ¿dónde? ¿Escrito dónde? Es mejor. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, no todo. Por eso, hermano, nunca se aflija. De verdad, hermanos, no se aflija. Aflíjase si usted sabe que día a día está cometiendo falta ante Dios. Ahí sí debe de haber una aflicción fea en su vida porque sabe lo que quizás le puede estar esperando si la muerte lo sorprende o si el Mesías viene. El Mesías no te va a decir alístate porque mañana voy. No. Él va a agarrar a uno como. Ni siquiera vas a estar, no, sabe, sí va a haber gente desaprevenida, pero es ese tipo de gente que tiene la venida del Señor. ¿Por qué? Por tarde, porque un cristiano que tiene la venida del Señor presente, un cristiano genuino que sabe que el Mesías viene, que Cristo viene, no hace lo que otros hacen. ¿Qué es lo que hacen otros? Les importa un cacahuate vivir la vida como quieran. Les importa un cacahuate hacer lo que ellos quiere. Un cristiano que tiene la venida de Cristo por tarde, dice malas groserías, se comporta inmoralmente, miente, roba, se congrega si quiere, viene a la iglesia cuando quiere, si quiere orar, ora, si quiere leer la Biblia. Esos son de aquellos de los cuales dice la Escritura que no entran, que se van a sorprender. Y les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Acuérdate cuando venía el 10 de mayo, cómo te olvidabas y allá dejabas a ese loco solito, cantándome y hablándole a las sillas de mí. Acuérdate que era día mío, día de adoración. Y vino el cumpleaños de tu tío Panuncio y preferiste estar bajo esa tradición de tu tío Panuncio que venir a mi presencia. Acuérdense hoy lo que les estoy diciendo. Pero si yo te digo, hermanos, las cosas de Dios son serias, las cosas de Dios son así, como dije el domingo, cuando llegó el momento de orar por la ofrenda y los diezmos, hay gente que se nos hacen espirituales, hay gente que sacan sus argumentos. Ante Dios, hermanos, no vaya a haber cosa que nos vaya a justificar. Es que el pastor quiere. No, el pastor quiere que te congregues, el pastor quiere que ore, el pastor quiere que ayunes, el pastor quiere que en realidad vivas la palabra como tiene que ser. Me ahorras trabajo a mí.
Si tú haces las cosas como dice la Biblia, me ahorras trabajo, ya no hay necesidad de que yo ande como dicen que soy un pastor recio, que hablo recio, que esto y esto, lo otro. Si tú buscaras a Dios y tuvieras compromiso serio con Dios, te lo garantizo que Dios no te hablara así. Dios te halagara, vinieran cultos de puro halago, donde Dios te ensalzara y te dijera, hombre, mujer esforzada, piadosa, santa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios, que es el que mira desde allá arriba, cómo te conduce. Mi forma a veces es molestosa, ¿sí o no, hermana? ¿Verdad que sí? Mi forma a veces molesta, ¿verdad, hermana? Mi forma a veces es molestosa. Vea, hermano, que mi forma a veces es molestosa. Hermana, mi forma es molestosa, ¿verdad que es molestosa a veces mi forma? Pero nunca se han preguntado por qué. Siempre deben de preguntarle si de verdad buscan a Dios. Deben de hablar con Dios y decirle, Señor, ¿por qué este hombre nos habla así? ¿Por qué? Si yo ayuno, yo oro, yo me congrego, yo soy fiel con las cosas que a ti te corresponde, yo me comporto como tú me estableciste en la palabra, ¿por qué este hombre nos sigue hablando así? Digo que los hermanos, hermana Laura, hermana Juanita, Karen, tienen el altar aquí, ustedes son los que tuvieran este lugar con vida de oración todos los días, pero no hay importancia. ¿Cómo Dios no les va a hablar así? ¿Cómo? Si Dios mismo te está mirando, Dios mismo te mira. ¿Usted cree que haya algo que usted y yo podamos ocultar delante de Dios en cuanto dice la Biblia que Él nos mira desnudos? ¿Qué es más prioridad para usted? ¿Dios o sus labores, su trabajo, su familia? ¿Qué es más prioridad? Ese es el problema. Que todos sabemos dónde está nuestro error y no hacemos nada por corregirlo. Pero sí, Cristo viene, hermana Laura. Estamos listos. Ese es el problema. Que usted no ha pensado que Cristo puede venir en cualquier momento. Ah, pero ¿qué tal? Es que los cumpleaños son tradiciones, por si usted no lo sabe. Así como la fiesta del santo patrono, de Lupita, de Pedrito, de Judita, etcétera. Todo Santo, Semana Santa. Ayúdenme, ustedes que conocen más de esto que yo. Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, 30 de abril, ¿no? Día del Niño, la Candelaria, 6 de Reyes. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la rosca este año? No me dieron, no me invitaron. Hermano, no invalidemos el mandato santo de Dios. No invalidemos. ¿Cuál era el problema de Jesús con los fariseos? Hermano Berna, usted que... Y el problema era que se la imponían a los demás, que le daban prioridad al lavamiento de jarros, de platos, etcétera, que había que lavarse las manos antes que de comer y bueno, tantas cosas. Y Jesús vino a arremeter sobre ellos, a deshacer esa doctrina, a romper esa forma de ese tradicionalismo en el cual seguían porque no podían salir del pecado.
Si tú te das cuenta, Jesús sanó en el día de reposo, ¿no? Y no se le echaron encima. ¿Por qué se le echaron encima? Porque no era lícito. En el día de reposo Jesús viene y les dice, hipócrita, ¿a poco si su güey cae en cae al pozo, ¿a poco y lo vas a dejar? ¿O a poco el güey no lo vas a soltar o no lo vas a sacar a pastar o etcétera? Hermanos, ¿se dan cuenta porque a veces estamos como estamos? ¿Se da cuenta porque a veces no podemos prosperar como usted desea? ¿Se da cuenta, hermano? Pero esto es ofensivo. Y me gustaría que todo esto que yo estoy hablando, usted vaya y pregúnteselo a Dios y reclámele y dígale, le doy el derecho que usted le diga, Señor, es que ya el pastor me está hartando, porque siempre es lo mismo. Quisiéramos escuchar algo diferente. Vaya, si usted tiene la rectitud, si usted tiene los requisitos que usted sabe que la Biblia nos marca, vaya y dígalo. Porque si usted no va de acuerdo a como Él está demandando que usted viva y se conduzca, yo le garantizo que el único que va a ocasionar que haga como aquel padre cuando los hijos nos ponen hasta aquí. ¿Qué hace, hermana Laura, cuando sus hijos la ponen hasta aquí? ¿Qué hace? Va a Coppel y le saca un celular, ten como premio. A ver qué zapatos quiere, a ver qué ropa quiere. Va, ten, órale, ¿qué hace usted? Yo les pego. ¿Qué es lo que Dios haría con nosotros? Porque todavía sabemos todo lo chueco que hacemos y muchas veces al cristiano le da el cinismo, porque hay cristianos cínicos, sin ofender, usted no es así, pero si es así, que Dios lo perdone y a mí también me perdone usted, por decir cínico. Pero hay cristianos que son tan cínicos que tienen el valor para ir a querer como buscar la aprobación de Dios de que ellos tienen la razón en cuanto saben que ante Dios no la tienen. Porque cuando tú estás mal parado ante Dios, tú no tienes la razón. La razón siempre la va a tener el Señor en su palabra. Aún aunque tú tuvieras la razón, la Escritura nos dice que nuestras obras son como trapo de ¿qué? Nuestras mejores obras, para que nadie se jacte y gloríe, son ante Él como trapos de ¿qué? ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Ah, bueno, pues así, para que usted se dé cuenta. Porque muchas veces también pensamos que porque vamos a hacer buenas obras, pensamos que con eso también tenemos ganado el cielo. Discúlpenme, pero hay cosas en las cuales yo no puedo ser participativo. Porque la Escritura, la palabra, me lo enseña. Hay cosas en las cuales yo no puedo permitirle a usted también. Si usted quiere seguir corrientes del mundo, si usted quiere seguir influencia satánica, con toda la confianza usted lo puede hacer. La Escritura está para llevarnos a bienestar, no para mantenernos en el mismo hoyo. Para eso está la Escritura, para mantenernos ¿dónde? No para mantenernos. Quiere que toda su situación cambie, hermana. Hermana Laura, usted quiere que toda la situación cambie. Usted quiere que todo cambie, hermano. Todos queremos ese cambio. Vamos al cambio.
Vamos, hermanos, al cambio. Vamos a darnos cuenta que al Señor no le agrada. Hay cosas que al Señor no le agradan y que el mismo Señor es el que Él se opone o el que mismo agarra y pues le hace ver al pueblo que no. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo del 1 al 3. Jeremías 10 del 1 al 3. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, ni de las, aunque las naciones las tengan, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice común. Amén. ¿No está de acuerdo? Que se sigan las costumbres que se siguen en el mundo. ¿No está de acuerdo el pozolito que hace usted el 16 de qué? ¿No está de acuerdo en la cena que hace usted el 24 de diciembre? ¿No está de acuerdo con aquel arbolito que se adorna y se llena hasta de dulce? Porque hay personas que le ponen hasta dulces reales colgando. No está de acuerdo. No está de acuerdo, hermanos, donde muchas veces usted va, por ejemplo, usted le piden en la escuela cosas para tradiciones y usted participa. Es que es la escuela, es que no, punto, se acabó, no y no. ¿Eres cristiana? Adelante. ¿No eres cristiana? Ok, participa de toda la mundanalidad, de todo aquello que el Señor no está de acuerdo. Es que si no van es que me sacaron por ser cristiano. No importa. Tenemos que aprender que un día vamos a tener que vivir consecuencia por ser cristiano. El medio cristiano no le importa, te va a criticar, que tu pastor está loco, que tu doctrina es loca, tan equivocado. No, a mí la Biblia me habla y me advierte que por ser cristiano voy a vivir algún día consecuencia y debo de estar listo para todo lo que venga. Como la nueva ley, que ahora supuestamente uno como pastor va a tener que casar sexos iguales. Me voy a las consecuencias que tenga yo que pasar, pero nunca te voy a casar a ti como mujer con otra mujer. Me voy a las consecuencias que tenga yo que vivir, pero nunca te voy a casar a ti con otro hombre. Ya sé que la escritura me está marcando ¿qué? Pero esas son corrientes que se han levantado, son fuerzas que están agarrando. Es nada menos, hermanos, algo que se vivió en el pasado, en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé, la depravación. Eso es lo que hoy. Y las leyes nos están perjudicando, pero tenemos la divina, la cual tengo que regirme. Es que, hermano, ¿cómo ve? Me pidieron en la escuela un kilo de manzana, unos tamalitos que van a poner la mesa ellos, pero porque me piden la cooperación, la manda, estás participando, aunque no mandes a tu hijo, a tu hija. ¿Eres o no eres? ¿Sí vio la película de Chamula? La que subí al WhatsApp hace tiempo. Véala. Lo que le hacían a los hijos de los cristianos por ser cristiano.
Es que uno debe de estar cuerdo de lo que tú eres. Un cristiano no está para seguir ningún tipo de tradición mundana, ninguna corriente que va en contra de Dios. Pero si tenemos cristianos que van a visitar chamanes, van a visitar brujos, van a que le lean la mano, a que le lean la carta, el café, el té, la bolsa, no sé qué tantas cosas. Hay cristianos que traen en su bolsa, el fetiche, la almohadita llena de tuerquitas y piedras y de semillas. Hay cristianos que traen la cruz de Caravaca, la rosa del Sarón, la rosa de Guadalupe y no sé qué tantas tonteras más. Son cristianos que traen la oración del caminante, la oración del trailero, la oración del empleado. ¿Por qué no vienen a hacer una oración fresca diario con Dios? Tradicionalistas, fetichistas. Pero ni modo. Es que mi mamá, pastor, es que mi mamá. ¿Qué tiene tu mamá? Es que, ¿qué cree? Mire, que es que, y ahí me sacan un rollo muchas veces para marearme. Sí, como me marean, sí. Pero ya luego vuelve uno en sí y dice, no, pues uno como manda las ovejas al matadero. En realidad, debemos de ser cristianos genuinos, porque así como la mentira se pervirtió a las generaciones, así las tradiciones pervierten. ¿Y sabe de qué manera pervierten? Vamos al libro de Marcos, para que usted se dé cuenta. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, no se hace nada más que invalidar la palabra del Señor. Es lo único que se hace. Alguien que lea fuerte y claro, que nos lea de Marcos capítulo 7, del versículo 3 al versículo 13. Y mire, póngale atención, tenga hermano, léalo con el micrófono. Hermano, no ve ya. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay, que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los filisteos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva el seguir las tradiciones? ¿Y por qué vienen todos
todas las consecuencias. ¿Por qué vienen las consecuencias de lo que hoy se vive? ¿Por qué vienen las consecuencias de que las cosas no te salen bien? Porque estamos igual a desobedecer. Bueno, yo pienso que un poquito peor, ¿no? O a ver, ayúdenme aquí porque siento que me trago. ¿Es lo mismo o no es lo mismo invalidar? Invalidar es hacerla inútil. Y desobediencia es saberlo y no qué. Imagínese usted lo que se acarrea uno. Si por desobedecer, o sea, saber y no hacerlo, nos trae consecuencia, imagínese usted poniéndola a un poquito peor. Ahora, si usted lee Deuteronomio 28 del 15 en adelante, no lo busquen, léanlo. Desen cuenta todas las consecuencias que le viene al cristiano por desobedecer. Todas las consecuencias. Por eso es que hay hermanos que les nacen hijos mongolos. Hay hermanos que les nacen hijos faltos de capacidad intelectual. O sea, es decir, con una discapacidad mental. Hay cristianos que los hijos se les perviente. Hay cristianos que le brota el cáncer, hay cristianos que les brota la diabetes. Dios nos libre, hermanos, Dios nos libre de invalidar, Dios nos libre de hacer las cosas mal, Dios nos libre, porque si usted lee y crea lo que aún hay peor tantito, porque aún nos habla en el Nuevo Testamento, nos habla en el libro de Apocalipsis de las plagas de ¿qué? De Egipto. Dios nos libre. ¿Pero qué? Somos bien allegados. ¿Qué vamos a hacer en Navidad, hermano? Pastor, es que yo quisiera que, pues mire, yo le coopero. Pero esta Navidad vamos a hacer una piernita, un lomito. Lo que metemos a veces adentro de la casa de Dios sin darnos cuenta. Para comer tenemos cualquier bendito día, como para ir a la playa en Semana Santa. Vamos aquí a la presa el Cocul queda para allá con mi rumbo. Vamos a ir aquí a, ¿cómo? Ventoquipa, vamos a ir a Santana. ¿Sí? Vamos a ir a Santana ahorita en Semana Santa. ¿Cómo que no? Esos son seguir las ¿qué? Eso es seguir una tradición. Y el cristiano, ¿te menciono nombre? No, porque los conoce. Afortunadamente estuvieron con nosotros. Pero la mayoría del que ha estado con nosotros, no quiero pensar que usted también se da su escapadita. ¿Por qué? Porque en realidad, entonces usted no es cristiano. Porque un cristiano genuino no va a andar conforme a la potestad ¿de qué? De ese espíritu que opera desde los aires. El espíritu que opera, que arrastra, que mueve a todos los hijos de desobediencia. ¿Usted es obediente o desobediente? Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué le tiemblan las patitas cuando viene una tradición? ¿Por qué usted se siente atentado? Porque ahí está esa maldición. Porque hubo una transmisión generacional. Y por eso es que usted es amante a las tradiciones, por eso que usted le da seguimiento a las tradiciones, por eso uno tiene que romper, por eso la Escritura nos dice, nuevamente lo vuelvo a repetir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, todo lo viejo se tiene que romper. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.